museos, etc. Entonces, ¿qué quieren? Que si hagamos una cosa, agarrar todas las atracciones que hay en Beijing, que tengan la categoría monumento, y ponerle que ya no son monumentos, sino que son sitios turísticos. ¿Perfecto? Fíjense que Beijing, ¿dónde queda Beijing? Uno que me diga dónde queda Beijing. China. China. No, Capital de China. China. Bueno, queda en China. Y China es un poquito más grande, que uno de los países más grandes, ¿no? Entonces, fíjate cuántos monumentos puede tener China, ahí en Beijing. ¿Cuántas atracciones de tipo monumento? Supone que tenga, no sé, por darte una idea, 10.000. Y me dice, che, a todo lo que dice el monumento de Beijing, ponerle sitio turístico. Entonces yo lo miro así, le digo, a mano, voy por la transacción y uno a uno lo agarro y lo voy poniendo. Sí, bueno, calcula que dentro de 3 años y medio termino. Más o menos sería la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vos decís, che, tiene que haber otra forma de actualizar. Y claro, hay otra forma de actualizar. Armar un programista que recorra todas las atracciones, se fije todas las que sean de Beijing, que sean de tipo documento, y las cambie, de tipo monumento, perdón, y las cambie por la palabra o por el código de categoría de sitio turístico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entienden qué es lo que queremos hacer? Bueno, me imagino que sí. Entonces, veamos esto. Yo tengo la transacción categoría y la transacción atracción, donde acá yo le pongo de qué categoría es, y esto es lo que tengo como reglas, tanto en la transacción categoría como en la transacción atracción. Una regla era que no podías ingresar una categoría que no tenga nombre, y lo mismo, acá no podés ingresar una atracción que no tenga nombre, o sea, si están vacíos dan error. Eso ya lo hicieron ustedes. Y bueno, lo que vamos a hacer es, en la misma transacción, cuando doy F4 propiedades, hay una propiedad que dice si es business component. En general dice false, usted lo pone en true. O sea, está en falso, usted lo pone en verdadero. Y lo que vamos a hacer ahí, cuando yo haga eso, ya van a ver que al poner business component true se genera un tipo de datos con el nombre de esta categoría. ¿Qué es el concepto de un business component? El business component no es ni más ni menos que encapsular la lógica que tenga una transacción. ¿Y qué lógica tiene una transacción? Y bueno, tiene algo para hacer insert, update, delete. ¿Y qué más? Y las reglas que tenga ahí adentro. Y lo único que hace es encapsular eso sin la gráfica, sin la interfaz gráfica, sin el diseño de pantalla, y me dice, mira, vos me podés usar para hacer esto sin necesidad de que aparezca una pantalla. Le digo, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, primero, a la transacción categoría la describo como que es un business component. La transacción va a seguir trabajando como antes, ¿no? No significa que deje de trabajar, sino que trabaja como antes y se genera un objeto donde tiene todas las lógicas que hacía la transacción. Y después voy a generar un procedimiento, fíjense que ya le pone un nombre acá que dice, un procedimiento se llama inserción de categoría y modificación de atracciones. La primera línea aparece ahí para que yo escriba algo, no escribí nada, pero sí me voy a, dentro de ese procedimiento, acá al tab de variables, y en variables genero una variable que se llama categoría, y es del tipo categoría, o sea, es del tipo que yo le describí acá en la transacción, con el mismo nombre de transacción. Acá fíjense, es de tipo categoría. Con lo cual me dice, en esa variable yo te encapsulé toda la lógica de una transacción. Entonces, ¿cómo insertaríamos con la transacción categoría? Si yo tengo que insertar, tengo que dar de alta la nueva categoría que se llama sitio turístico. Vengo, hago tabs, pongo tourist site y hago confirmar. Y acá se fija que obviamente esto no esté vacío para que salte la regla de error. ¿Estamos hasta ahí? Lo doy acá, y eso es lo que yo haría manualmente. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a insertar una categoría en la tabla categoría, pero sin uso de la transacción, sino usando el business component. ¿Cómo es esto? Bueno, hacíamos, ¿qué cosa? Generábamos el nuevo objeto procedimiento, íbamos a variable, poníamos esa variable que habíamos dicho, y
Lo que hago acá es, en la primera línea pongo ampersand categoría, que es la variable que he creado, y cuando le doy el punto me da todos los métodos. Y dentro de esos métodos tengo, ¿qué cosa? Como este ya es un business component, me dice qué atributos está usando la lógica de la transacción categoría que está encapsulada ahí en esa variable. Y le digo, bueno, casualmente con estos dos atributos quiero trabajar yo. Selecciono los atributos, en este caso el segundo, no el categoría ID porque es autonumérico, no le voy a dar ningún valor, porque quiero insertar un registro, sino me voy al nombre de la categoría y le asigno, entre comillas, el texto que yo quiero poner. ¿Mm? Por supuesto, si acá yo le pongo comilla, comilla vacío, lo que va a hacer es que se dispare, cuando esté en ejecución, la regla de error que me dice que no se puede ingresar una categoría que esté vacía. Entonces yo tengo ahora qué cosa, que manejar los errores, saber si hay un error o no, porque ya no tengo una pantalla, estoy haciendo todo sin interfaz gráfica. Entonces para manejar los errores, yo me voy a fijar que ya he creado esto. Cuando ustedes ven estos tres cuadraditos así, tipo podio, eso significa que es un tipo de dato estructurado, que es algo que ustedes van a terminar de leer estos días, es un SDT, un tipo de dato estructurado, que tiene como nombre mensaje y tiene tres atributos adentro, tres datos, que es el ID, el tipo y la descripción. Acá me dice el tipo de error y el mensaje de error. Ahí guarda todos los mensajes de error que van saliendo, en vez de que salgan en pantalla, los va poniendo ahí. Es una colección de datos. Por eso acá está cliqueado que esta es una conexión. Bueno, entonces, lo primero que yo hago es darle un valor al atributo que quiero ponerle y después aplicar el método save, que es grabar. Entonces, con esto yo lo que estoy haciendo es como si yo hubiese dado play en la transacción, hubiese dado el tab acá para que autonumere solo el ID, escribo el valor del atributo que es sitio turístico y doy confirmar. En vez de tener esto en pantalla, lo único que tengo son estas dos instrucciones para darlo de alta en forma masiva sin ningún tipo de interfaz gráfica. Bueno, hasta ahí la forma más sencilla. Yo después tendría que controlar si hay algún error, si la grabación se pudo hacer o no se pudo hacer. Entonces, ¿qué más me falta? Dice, ¿cómo cambiarle la categoría a la atracción 2, que es muralla china? Yo me fijo y yo tendría que haber ido a mano en la transacción, a hacer ejecutar la transacción atracción y buscar la atracción 2, que es muralla china, y donde decía categoría tal, que debe haber sido categoría monumento, ponerle el código 6, que sé que es la categoría nueva que acabo de crear, que es sitio turístico, es reemplazarlo. Eso debería haber hecho a mano, y que si yo tenía que hacer los 10.000 registros así, estaba, ¿cuánto había hecho yo? 3 meses y medio, o 3 días y medio. Bueno, ¿esto cómo se hace programándolo? Es decir, lo de recién, doy alta a la categoría, después vengo, y como también le puse yo a la transacción atracción, que es business component, tengo ya creada la variable ampersand attraction, y le digo, che, lee el registro 2 de vuelta en crudo, porque yo sé que el 2 es la muralla china. Con el load cargo ese registro en memoria y le digo, che, a lo que tengas ahí en la categoría ID, que acá debe haber habido un valor 2 o 4, no sé qué valor tenía monumento, ponele el ampersand categoría del business component punto categoría ID. O sea, esta que acabo de dar de alta, cuando yo la di de alta, se autonumeró. Si el numerador estaba en 5, pasó a ser 6, el tier site, entonces ese 6 pasa acá. ¿Y qué hago? El método grabar, pero ¿de qué? De la transacción atracción. Entonces, en estos 7 renglones, primero di de alta una categoría y después busqué en la tabla atracción, la atracción que es igual a 2, y le cambié la categoría. ¿Entienden esta lógica que está acá? ¿O los he mareado con mi explicación? Sí, profe. Bueno, eso está haciendo ¿para cuántos registros de la tabla de atracción? Para uno. Para uno, porque es para mostrarles, pero recuerden que yo tengo 10.000
atracciones que son monumentos ahí en Beijing, las tengo que cambiar todas. Entonces, no podría hacer un copy-paste y decir load 2, 4, 6, no, eso no sirve. Entonces ahora lo vamos a generalizar. Pero la idea es que ustedes sepan cómo se usa un business component acá. Que tengo el método de save, el método load para cargarlo en memoria, y de ahí voy asignando valores. Bueno, dice, para cambiarle la categoría a todas las atracciones de Beijing que eran monumentos, con business component lo hacemos de la siguiente manera. Esto viene escrito, ¿qué sería? Las dos primeras líneas siguen igual, porque yo agrego en la tabla categoría una sola categoría, que es la nueva, que es la tier site, y ahora sí hago un for each atracción para leer todas las atracciones. Yo tengo 100.000 atracciones, las leo a todas para ver cuáles son las de Beijing y cuáles son de tipo monumento, que es el filtro que me piden. Entonces, le hago un where, que con el where filtrábamos, digo, che, dame las atracciones que sean de Beijing y que en nombre de la categoría sea monumento. Y ahí voy seleccionando las 10.000 que yo tenía, por supuesto una por una, ¿no? Porque estoy dentro de un for each. Ahí voy a seleccionar de las 100.000, 10.000. ¿Y qué le hago a cada una de esas? Bueno, lo primero que hago es el ID ese que leo, lo pongo acá para que el método load me cargue en memoria ese ID que acabo de leer, que puede ser el ID 33. Le asigno en el attraction, que este es ya el business component, ampersand attraction, punto, el category ID que tenía, le reemplazo por el category ID que acabo de dar de alta acá en la línea 1, 2, y grabo. Entonces ahí cambié la primera atracción que era de Beijing. Sigo con el N4, leo de vuelta y voy por la segunda, por la tercera, y en esa iteración me va a filtrar las 10.000 atracciones y las cambié de una sola vez. Entonces yo a esto, en vez de hacerlo en 3 meses y medio, 3 días y medio cambiando a mano, lo hago en 32 segundos. ¿Entienden la lógica de eso? ¿O vamos de vuelta? Sí. Dios, tengo no sé cuántos alumnos y uno solo me responde, qué feo que es, 23 alumnos, porque el 24 soy yo. Bueno, supongamos que todos están en la misma y entienden. Che, y yo tengo una pregunta. Profe, ¿sería como un join? ¿Cómo? ¿Será como un join? Y claro, porque internamente hace un join, porque vos tenés ahí un where. O sea, vos estás leyendo atracciones y le decís que las filtres por todas las que son Beijing y monumentos y les cambiás ahí la categoría por la categoría que acaba de dar de alta acá. Pero le decía una pregunta. El alumno que siempre estaba en las clases en el bar, ¿qué está haciendo ahora que no hay bar? Pregunto. Ya después me responde cuando murió, ¿no? El que tomaba lecciones en el bar. Está en las manos. Acá estoy, profe, esperando por un hisopado. No me digas. Sí, Pobre. estoy esperando que me digan si me tengo que hisopar o no. Dios. Bueno, que salga todo bien, amigo mío. ¿Qué más? Bueno, acá dice, ¿cómo saber si la grabación de un business component fue exitosa y cómo dar por válida las operaciones en la base de datos? Entonces ahora le vamos agregando un poquito más de inteligencia a esto. Ustedes saben que cada vez que graban algo, tenés que preguntar si se grabó o no se grabó, ¿verdad? Bueno, para eso hay otro método en cada business component, que es el que está ahí. Si fue exitoso, el success. Me dice, che, está bien, yo grabo categoría y lo que debería hacer después es preguntar if ampersand category.success, o sea, si salió correcta esta grabación, no hubo error, hago lo que hice recién. Y por supuesto, al último pongo el commit. El commit es, ¿qué cosa? Lo que realmente me baja todas las modificaciones que están en memoria a la base de datos. Por buenas las operaciones. Bueno. Eso sería algo mucho más siendo a la perfección de cómo debería ser nuestro código y nuestra lógica. Esto creo que es sobreentendido. Bueno, ahora rápidamente vamos a hacer un panel para poder llamarlo a esto, invocarlo, porque lo que yo acabo de programar es un procedimiento. Como este es un procedimiento, pero que hace algo, no es un reporte que nosotros íbamos al layout, le cambiamos las reglas y teníamos las propiedades que le poníamos que era
main program, ¿se acuerda? Para que sea programa principal y se cuelgue solo del menú inicial. Nada de eso hicimos acá porque no es un reporte, es un procedimiento que no voy a usar el layout, uso la programación del procedimiento. Entonces yo a este procedimiento lo tengo que invocar de alguna manera. ¿Cómo? Y a través de una ventana. La ventana se llama un web panel. Hago una paginita que lo llame a este. Como todavía no vimos un web panel, lo hacemos rápido acá. Voy a objeto nuevo, web panel. Se genera web for. Y lo que hago con las tools que aparecen a la derecha, así como nos aparecían las tools para el layout, aparece esa misma tool y yo pego un botón. El botón le digo que es un botón con el nombre que yo quiera, y en el evento de ese botón, cuando hago doble clic o botón derecho Go to Event, viene acá el evento, dice evento do, que es el nombre que tiene acá, en event, y ahí llamo al procedimiento que acabo de escribir. El procedimiento se llama así, paréntesis, paréntesis, eso lo que hace es un call implícito, está llamando a ese procedimiento. Entonces yo, cuando corra esto, este web form, que va a tener un nombre que ustedes le den, va a estar colgado del menú principal, ustedes lo llaman, aparece una paginita nueva, una ventanita nueva que solo tiene el botón do, presiona el botón do y recién corre el programa que acabamos de hacer y debería cambiar todos los registros de la tabla de atracciones, cambiarles la categoría. Entonces, vemos acá como las propagandas esas de métodos adelgazantes, el antes, yo tenía acá, yo siempre trabajo de antes también. El antes dice, mira, en todas las atracciones grabadas hay dos que cumplen con el requisito que sean de Beijing y que sean del tipo monumento. Este está en Beijing, este también, y es monumento, ¿Listo? A estos dos, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarle, y en vez que diga monumento, que diga qué cosa. Dios, respóndeme. Que diga sitio turístico. Entonces, yo primero veo cómo están y de ahí corro mi programita que acabo de hacer, el web panel que llame al procedimiento. ¿Sí? Y aparece acá la ventanita nueva, le doy do, y después vuelvo a ver y van a ver que estos dos registros ya tienen cambiado la categoría, ya no es monumento, es sitio turístico y sitio turístico. Entonces, acabo de hacer mi primer cambio automático y masivo sin necesidad de... ¿Sí? Profe, Bueno. disculpe, ¿podría explicar nuevamente, por favor, lo de web panel? ¿De dónde lo llama? Chun, chun. Vos te vas ahí y generás un... Mira, lo vamos a hacer más fácil. ¿Eso está dentro de la transacción atracción, el web panel C? No, el web panel es un objeto nuevo, es otro objeto. Estoy levantando Genesis. Bien. Dame 32 segundos que esto levante. Bien. Están viendo ya la herramienta, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ustedes vienen acá y hacen nuevo objeto y van a buscar acá web panel, en interfaces, web panel. Le dan el nombre, web panel 1, lo que ustedes quieran, no sé, actualización de datos. Y rápidamente le genera su primer web panel y lo único que le está pidiendo es decir, che, ponete acá un botón. Entonces voy a la toolbox y pongo un botón. A ese botón le doy un nombre. Modificar datos. ¿Verdad? Lo agarro acá, hago botón derecho, go to event, ir al evento botón, y eso está acá en evento, y ahí ya dice modificar datos, y acá le pongo el nombre de mi procedimiento, que mi procedimiento se llamaba
alta de categoría y modificación de atracción. Por darte un ejemplo. Eso lo que hace, si yo ya lo hubiese creado a este procedimiento, lo va a llamar a ese procedimiento. Entonces, Perfecto, profe. cuando vos ejecutes esto, ¿no? Me voy acá al layout. Siempre los web panel, así como las transacciones, se cuelgan solos del menú principal. Entonces vos le das F5 y en el menú, así como te aparecen los nombres de la transacción, te va a aparecer uno que diga web panel 1 o el nombre que vos le hayas dado. Cuando lo cliques ahí, va a aparecer una ventanita nueva con una sola cosa que es el botón este. Y vos vas a presionar el botón y ese llama al procedimiento que vos acabas de hacer. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque acabo de hacer un procedimiento para modificar datos, pero que no tiene ninguna interfaz gráfica. O sea, lo tengo que disparar de alguna manera, y este va a ser el disparador. ¿Sí? Por supuesto, va y viene, en 2 segundos te va a modificar, vos no vas a ver nada, y te volvés a la transacción y vas a ver que están modificados los datos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno. Volvemos entonces acá. Como verán, hacer un web panel le va a llevar 5 minutos, chicos, no hay nada en otro mundo. En las próximas clases vamos a ver en detalle web panel, que es donde hacemos chicles, mostramos todos los datos como cualquier lenguaje de programación. Bueno, esto era así. Pasa eso que les decía y se va. Entonces, acá terminamos de ver todos los métodos que tenemos para usar en un Business Component. Tengo el método insert, el método de control del access, tengo el update, cuando yo hago el update, o el save. También hay otro método, me dice, mira, para intentar un insert, y si falla un update, tengo el método insert o update. Este repago me dice, che, quiero insertar algo, y si me da falla, ¿por qué existe? Y bueno, modificarlo. Entonces, directamente uso el método insert or update. ¿Sí? Y también está el método save. El save o el update, el que más te gusta. Como lo vimos recién. Bueno, en la diferencia entre el insert y el update, intento un insert, y si el insert dio error, intenta hacer el update. Todo en la misma instrucción. Bueno, para que ustedes lo sigan probando, yo puedo también, en vez de hacer un procedimiento, como hice recién, donde acá puse toda la lógica de actualización, y hay un web panel que lo llama, también podría haber puesto toda la lógica dentro del mismo botón. O sea, me vengo hasta acá, a lo que yo les enseñé recién. ¿Dónde estás? Acá. Veo qué lógica tiene ese evento botón, me voy al evento, y acá tiene la llamada al procedimiento, ¿verdad? Yo podría hacer esto de llamarlo al procedimiento, o si quiero, la lógica que está escrita en el procedimiento la escribo acá, acá, de punta a punta, que es el ejemplo que vemos ahora. Vuelvo para acá. Y me dice, mira, si querés, vamos para atrás. En el evento do, en vez de llamar, vos pones barra, y ya saben que eso significa que queda comentada la línea, por eso se pone en verde. Todo lo que vos tenías escrito en la lógica de ese procedimiento insert, directamente agarra y escribirlo acá. Entonces vengo yo y escribo todo ese código. Exactamente. Profe, Lo mismo. ¿Cómo se haría para que capture un text box? Bueno, un text block sería. Que en vez de que sea así escrito que dice tool site, no sea algo que escriba en el text. Ya vamos. Buenísimo, porque acá es como que está todo en código. Está todo en hardcode. Lo que tenemos que hacer siempre es pedir por pantalla, che, ¿qué categoría querés buscar y qué categoría le querés poner? Más o menos. ¿Estamos? O de qué ciudad querés cambiar y qué tipo. Todo eso sí se hace. En el mismo web panel, así como yo pego texto de bloques para cuando armo un listado, hago lo mismo. El text block es el título, y después pego, en vez de un atributo, una variable,
porque voy a pedir variables en pantalla y de acá comparo las variables con esto. Ya lo vemos. Bueno, y yo puedo jugar, hago un botón do donde inserta y cambia, y después hago el undo, que es decir, vuelvo para atrás todo. ¿Qué quiero hacer? Quiero volver a dejar en Beijing lo que digan ahora sitio turístico como monumento y eliminar la categoría que di de alta. Eso está acá. Yo hago un botón do, que es esto, y un botón undo donde escribo todo este código, que fíjense que lo que hace es, y esto es importante que lo hagan, lo copian porque ya tiene la lógica acá. Voy usando el método find, que todavía no lo vimos. Me dice, che, yo quiero agarrar y volver todo atrás. Bueno, lo primero que tengo que hacer en esta variable categoría ID, poner la categoría, la ID de categoría de monumento. ¿Y cuál es? No sé, pero uso la función find. Y le digo así, find, busque en la tabla categoría, lo que diga categoría, nombre, monumento, y devuélveme el ID de ese. Entonces se fija qué ID tenía monumento y lo cargo acá. Y ahora sí busco. Hago el for each, donde qué cosa, todas las ciudades de Beijing con categoría sitio turístico, pues ya están todas como sitio turístico, las cargo en memoria y le asigno qué cosa. El ID de monumento, que lo tengo guardado en esta variable, por eso dice ampersand attraction punto categoría ID igual a ampersand categoría ID. Y ahí estoy volviendo hacia atrás y que ya no sean Beijing sitio turístico, sino que sean Beijing monumento. Y la grabo. ¿Entienden eso? ¿Esta lógica? Hija. Bueno, ¿y qué me quedaría después si quiero volver todo hacia atrás? Y bueno, tengo que borrar la categoría nueva que yo había cargado. ¿Y con qué ID la borro? Ah, no sé, pero la puedo buscar. Entonces hago la misma historia. Digo, che, ahora en la variable categoría ID, búscame la que dice sitio turístico y cargame ese ID. Y me dice, che, el ID del sitio turístico es el 7. Bueno, cargo en mi business component con el método load ese 7 y le hago el método delete, que lo acabo de aprender, y lo borro. Y pregunto, obviamente, si el borrado fue satisfactorio o no. Si fue satisfactorio, hago un commit, si no, hago un rollback y chao. Entonces ahí tengo el botón hacer y deshacer. Entonces ahí ven la lógica de cómo hago algo y cómo lo deshago. La idea era para que sepan usar el find y el delete. Creo que deben tener una cara, si estuvieran todas las cámaras activas, deben tener una cara de perdido. Pero bueno, cuando lo lean de vuelta, se van a dar cuenta que no es nada difícil. ¿Sí? Sí, profe, se desentiende. Bueno, difícil le va a tocar a Boca hoy cuando queda fuera de la copa. Bueno, sigamos. Inserción y eliminaciones masivas. De vuelta. Si yo quiero borrar todo, quiero borrar toda la tabla, dejarla limpita, esto para saber, hago de vuelta un web for, un web panel, que le pongo, ¿qué cosa? El nombre que yo quiera, borrado de inserción masiva, hago un botoncito que dice borrar datos, y en ese evento programo esto. Fíjense qué fácil la lógica. For each ya saben que recorre la tabla. ¿Qué tabla? La que diga esta transacción. En este caso va a ser la tabla atracción. Lee cada ID que va leyendo, lo carga en memoria y lo borra. Entonces, si acá hay 1000 registros, como no hay ningún where, no hay ningún filtro, lee los 1000 y los borra los 1000. O sea que ahí acabo de poner la tabla a 0. ¿Se entiende? Y lo mismo hago con categoría. Entonces, con esos dos for each acabo de poner a 0 todos los registros que haya grabado en la tabla atracción y en la tabla categoría. Sencillito. Resumiendo, yo tengo la transacción atracción y puedo usar el business component atracción con todos los atributos que tiene esta transacción. ¿Sí? Esto es cuando yo lo corro uno a uno con la interfaz gráfica que me da la transacción, que hace alta, baja y modificaciones, y los mismos métodos puedo usarlos sin la interfaz gráfica a través del business component. Y tengo los métodos, ¿qué cosa? Load, save, delete, insert, update o insert or update. Bueno, acá están todas las operaciones que puedo hacer con los business components.
voilà, ya son expertos en Business Component. ¿Sí? Bueno. Como sé que han quedado deseosos de más, el capítulo 37, que es el que sigue, es lo mismo, solo que les enseña a borrar con Business Component cuando tiene dos niveles. ¿Sí? ¿Qué significa? Borro primero la cabecera y después los detalles. Pero es lo mismo, así que eso lo leen ustedes. Me encanta darles trabajo para la casa. Ahora vemos el capítulo 38, que es poblando datos con Business Component y Data Providers. Perdón, el 38 y el 39, que son repava, eso viene con lectura de ustedes. ¿Por qué? Porque es la continuación de lo que ustedes van a leer del 32 al 35. Entonces, para que ustedes me entiendan, si no yo estoy hablando en el aire, es acá. Yo les dije que todo lo que es tipo de datos compuestos y data provider, estos 4 temas los leen ustedes, son 15 minutos cada tema. Les acabo de explicar el 36, les acabo de explicar, de comentar el 37, que eso es más de lo mismo, en 2 niveles, y 38 y 39, una vez que ustedes hayan leído estos, los pueden leer a estos recién. ¿Por qué? Porque usamos el data provider que está explicado acá. ¿Mm? Ahora yo voy con estos que son más difíciles, que es el 40, a ver si llegamos al 40 y 41. Si no, por lo menos al 40 por lo que nos queda de clase. ¿Sí? Y mientras tanto, yo ya voy generando este PDF para subirlo. Perfecto. Bueno, ya generé ese índice, ya se lo subo. Vamos entonces con el 40. ¿Qué tal el aburrimiento que el profe hable nomás, no? Qué feo que es. Bueno, hoy vamos a aprender a modificar datos, pero de forma directa, dentro del for each, con el comando new y el delete. ¿Sí? De vuelta, actualización ejecutando la transacción e ingresando datos en forma interactiva, lo que ya vimos recién. Yo uso una transacción, ¿verdad? O la puedo usar a través del Business Component, como lo vimos recién. Y la tercera forma es usando el comando new y new para insertar algo dentro de un procedimiento. Entonces, de vuelta, si yo quiero insertar algo con una transacción, lo hago de esta forma y hago botón confirmar. Si quiero insertarlo con el Business Component, tenía que
que cargar la variable y aplicar el método save o el método insert. Y para hacerlo dentro de un procedimiento, uso el new y el new, y adentro de eso cargo con valores todos los atributos de la tabla y listo. Bueno, para hacer en este caso el insert del sitio turístico, solo genero un procedimiento y lo único que escribo en el source es new, category name y el new. Fíjense que no nombro ninguna tabla acá porque ella se fija qué atributo es y de acuerdo al atributo sabe de qué tabla estamos hablando y hace el insert en esa tabla. Y si yo quisiera modificar lo que vimos recién, de la misma forma, lo que hago es, acá estoy modificando datos de la tabla de atracción. ¿Se acuerdan qué hacíamos acá? Yo leía, dentro de un for each, leía todas las atracciones del principio hasta el final y filtraba las que eran de Beijing y del tipo de categoría monumento. ¿Y qué hacíamos ahí? Y bueno, teníamos que buscar cuál era el category ID a través de la función find de TouristSite para agregarle ese ID de categoría. ¿A quién le ponemos? Al category ID que está dentro de atracción. Y hago un enfor. Fíjense que acá no existe el comando update. Con solo asignarle un valor nuevo a través del símbolo igual, del signo igual, a un atributo de una tabla dentro de un for each, con eso ya se produce el cambio. Entonces acá estoy modificando el ID de categoría de la tabla de atracción, así de una, cuando lo hago dentro de un for each. Y para eliminar, si tengo el comando delete, si yo quisiera eliminar todas las atracciones en la tabla de atracción, hago un for each de la transacción a atracción en for, y eso lee todos los registros y va haciendo un delete. Tuc, 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 los borra todos. Y ahora analicemos si tengo dos formas de hacer los insert, las modificaciones y el delete, una con Business Component y otra con procedimientos nomás, con los métodos, con las instrucciones que acabamos de aprender. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, las desventajas, cuando uso procedimiento, es que no se realizan los controles de integridad referencial, o sea que todos los controles que yo tenga hacia otras tablas no los controla y no se dispara ninguna regla que tenga la transacción. En cambio, como ventaja tengo que son muchísimo más rápidos, porque al no controlar nada, esto anda una bala, cuando yo actualizo con procedimiento. Miren qué cortito ese tema. Momento que estoy buscando el otro. Que encima me está faltando acá, che. No lo encuentro. El 41, a ver, vamos a buscar el 41. Profe, disculpe, ¿ese delete lo hace directamente en la base de datos? Sí, ahí nomás La va. tabla física. Sí, sí. Bien. Va sobre la tabla física. Aquí está. Bueno, más sobre estas actualizaciones. Bueno, como vimos recién, si yo usando una transacción podía modificarla de esta forma, usando el Business Component de esta otra, con la programación del Business Component. La otra forma es con las bases de datos,
el objeto procedimiento y usando los comandos new, for each y delete. Entonces, para inserción, ¿qué tengo? Tengo new, y el new, y en el medio pongo todos los atributos de la tabla dándole un valor. ¿Sí? Para esto tengan siempre presente de ir a las propiedades del procedimiento, en F4 propiedades, y ponerle la opción de commit on exit yes. Generalmente está en yes, pero por las dudas se fijan. ¿Qué significa? Que al terminar el procedimiento haga el commit sí o sí. Bueno, fíjense, como siempre, las diferencias que decimos entre una transacción que tiene todos estos atributos y la tabla real que no tiene los atributos inferidos. Solamente tiene las claves foráneas. Con lo cual, sobre estos atributos puedo trabajar para hacer el new. Porque son los únicos atributos pertenecientes a la tabla de la transacción-atracción. Inserción. ¿Qué dice? El atributo Attraction ID no le asignamos valor porque es autonumérico, pero sí le tengo que asignar, acá estaría, perdón, en este ejemplo estaríamos dando de alto una atracción dentro de un procedimiento. Hago new, le doy nombre a la atracción, le digo de qué país es, si es de China lo hago buscar para sacar el ID del country, el country ID para ponerlo acá. Lo mismo hago con la ciudad, busco Beijing y saco el ID de la ciudad Beijing para guardarlo acá, para ponérselo acá como foreign key, y me fijo la categoría monumento y también le hago un find, busco y le doy la categoría. Y ahí hago el new. Como no le puse cuál es la foto, no importa, lo va a poner sin foto, pero le da el alta. Y eso se da sobre la tabla de atracción. ¿Por qué lo hace sobre la tabla base de atracción? Y bueno, porque todos estos atributos que están acá están en la tabla de atracción. Diferencia entre insertar con el new en procedimiento o con business component. Esto sería usando la cláusula new en el procedimiento, lo que acabamos de ver recién, ¿verdad? Y el procedimiento en commit the next en yes. Y esto sería usando business component, como lo vimos en un web panel que le pego en el botón y la lógica acá. La diferencia es que esto graba de una, no se fija en nada, y acá, ¿qué hace? Se fija si hay duplicado, hace el control de integridad referencial y despliega las reglas si las hubiera, y algunas se debería de desplegar. Solo válido en procedimiento la inserción. Lo mismo, quiero insertar una categoría, hago new, le doy el nombre a la categoría y listo, porque el categoría ID es autonumérico y se va a dar de alta esa categoría. Y la actualización es solamente con el signo igual, con eso yo estoy actualizando. Le paso un valor al atributo y se actualiza. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Me dice, mira, tengo la tabla factura, cabecera de la factura y los vuelos que están facturados ahí, y después tengo otra transacción de cliente donde yo tengo un atributo que me dice si ese cliente es VIP o no. Y ahora alguien me dice, che, para que un cliente sea marcado como VIP, tendría que, por lo menos, ¿qué cosa? Haber comprado 5 vuelos. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago un procedimiento que me diga, fíjate todo lo que hemos facturado, y al cliente que tenga más de 5 vuelos, marcarlo como VIP para que le hagamos algún descuento o algo. Entonces, ¿qué hace? Se va a la tabla de factura, hace un for each de factura, y acá termina, y hace un filtro. Dice que la fecha de factura sea mayor o igual a la última fecha que me ingresan por pantalla, porque esta es una variable, y me dice, hace un count de este atributo, factura vuelo a seat quantity, y me fijo dónde está eso. Este atributo, ¿dónde está? Está acá. Es un atributo secundario, o sea que solamente está en esta tabla, con lo cual lo que está haciendo es ir a contar en la tabla flight cuántos registros hay que sean de este cliente. Entonces me dice, si es mayor a 5, a ese cliente, al customer VIP ponerlo en through.
Y esto es una actualización dentro de un for each, dentro de un procedimiento. Ahí estoy actualizando datos en base a estas dos tablas, de esta tercera que es una tabla extendida. Por acá tengo el Customer ID. ¿Entienden esta lógica? Fíjense cómo, por eso les decía, las instrucciones acá de la herramienta GeneXus son súper poderosas, son poquitas pero poderosas. Acá estoy mezclando el for each para actualizar y con la fórmula count, que ya la hemos visto. Entonces yo lo que me piden lo resuelvo con 6 líneas de código. Ahí me dice que de factura va al cliente y desde ahí actualiza ese atributo de acuerdo a si hay más de 5 vuelos que compró este cliente. Bueno, lo de recién, ¿cuál era lo bueno y lo malo de usar actualizaciones dentro de un for each en un procedimiento o usando Business Component? En ambos se hace el control de primary key. No hay control de integridad referencial en el primero, sino en el segundo, y las reglas solamente en el segundo. Otro ejemplo. Me piden un procedimiento para aumentar los precios. Me dice, pasando un valor de web panel al procedimiento. Hago un web panel que se llama acá, ¿qué cosa? Ingrese porcentaje 2. En el botón lo que hace es llamar al procedimiento este que voy a crear ahora, y le pasa el porcentaje de aumento, supone un 5, un 10, un 6, lo que yo le ponga por pantalla. Para eso, este procedimiento tiene que tener en Azure que recibe un parámetro de ingreso, de entrada, que es el porcentaje, en una variable, que obviamente la defino también en variable. Y en el source de este procedimiento, está escrito más abajo, ¿qué hace? Hace un for each flight, la transacción flight. Si es la transacción flight, ¿qué tabla va a leer? La tabla flight, la de vuelo. Y la ley completa, no hay ningún filtro. ¿Y qué hace? Al precio del vuelo le pone el precio de vuelo más 1 más el porcentaje sobre 100, o sea, lo transforma en un coeficiente. Si yo le pongo el 10%, eso va a terminar siendo precio de vuelo por 1,10, con lo cual le incremento un 10% al valor de vuelo. Y ahí estoy actualizando todo el precio de todos los vuelos, a un 10%. Entonces, fíjense qué rápido que es resolver esto así. Con un for each, leo y actualizo. Comparando alternativas, si lo hago con Business Component, en el botón que yo le ponga botón actualizar, ¿qué voy a tener que hacer? Leer el vuelo, for each vuelo, cargar ese ID de vuelo, actualizar el precio con la misma fórmula, pero todo en el Business Component, ampersand Business Component Flight. Hago el método save, pregunto si salió satisfactorio, si es así hago el commit, si no hago el rollback. Esto si yo uso un Business Component. Y si uso el procedimiento, como lo vimos recién, llamo al procedimiento que lo único que hace es el for each de flight y actualiza el precio y se acabó la historia. Y acá, ejemplo de insertar categoría más cambio en atracciones. ¿Qué está haciendo ese procedimiento allá arriba? Hace el insert de la nueva categoría y después lee todas las atracciones, filtra por Beijing y monumento y le asigna la categoría de la atracción, la nueva categoría que había dado de alta acá recién. Por eso tiene el find de category de sitio turístico. ¿Sí? Y esto es lo mismo, pero hecho con el Business Components. Esta lógica, que ya la habíamos visto anteriormente, se reduce a esto cuando hago todo por procedimiento. Y la eliminación, la eliminación dentro de un for each, yo hago un for each, aplico los filtros que tenga que aplicar y uso el método delete. Y se acabó la historia, con eso borro todo. Bueno, usando comandos especiales new, for each y delete, validaciones de datos, solo unicidad, no integridad referencial, son solo válidos en procedimiento. Y cuando uso Business Component, es validaciones de datos, tanto unicidad como integridad referencial, se disparan las reglas de transacción y válidos en cualquier objeto.
Bueno, ahora vamos a ver si controlo errores. ¿Cómo controlo errores cuando hago un procedimiento dentro de un for each con el WhenDuplicate? ¿Sí? Si respecto a las validaciones de datos solo se valida la unicidad, ¿dónde programar acciones a ejecutarse frente a intentos duplicados de llave primaria o de llave candidata? Acá. Yo hago un new, un insert de algo, y quiero saber si sale bien o no, pongo el WhenDuplicate. Y acá escribo el código, por si algo sale mal, va debajo del WhenDuplicate. ¿Sí? Es como el invalid key o el error. ¿Mm? Bueno, esta es la sintaxis completa ya del for each, el nombre de la transacción, skip, que ya lo vimos para saltar, orden, si llevo ordenamiento, usando algún data selector, el unique, que ya lo vieron en la clase pasada, los filtros del where, blocking y el WhenDuplicate. ¿Sí? Y bueno, estamos todos contentos y felices porque hemos aprendido un montón el día de hoy. ¿Eso qué significa? ¿Qué querrá significar eso en el día de hoy? ¿Nadie sabe? Ya somos dos entonces. ¿Qué significa eso? Que podemos avanzar en nuestro práctico. ¿Mm? En nuestro práctico, que ya les pongo en pantalla ahora antes que terminemos. En nuestro práctico, que ya teníamos que tener el diagrama de relación y todas las transacciones andando, ya podemos hacer este reporte completito, ya lo sabíamos hacer. ¿Mm? Con lo que ustedes vayan a estudiar en estos 2 días, ya pueden hacer la carga automática de países y categoría, porque eso les dice el data provider cómo hacerlo. Y podemos generar ya este reporte. Hasta la página 5. Por acá esta visualización, también ya la pueden hacer porque es una transacción. Y esto no, porque tenemos que ver todo lo que sea web panel para resolver este listado. ¿Mm? Eso lo aprendemos en la próxima clase, a hacer web panel. Nos vamos a matar haciendo web panel para que resolvamos esto. Bueno, yo voy a volver acá a mi guía. Y hoy vimos todo esto. Les queda para leer ustedes. Acabamos de ver este y este. Y con la sintaxis del for each. ¿Mm? Bueno, vamos a arrancar la clase que viene con todo lo que es pantalla interactiva. Y después volveremos al data provider. De acá. Bueno. Listo. Me imagino que los maté hoy, deben estar todos agotados. Bueno, acá en el práctico, repasen la teoría para que comencemos. Les voy tomando asistencia a todos. Chicos, ya saben, cualquier duda van poniendo ahí en el grupo. Sigan, por favor, con la teoría que tienen que leer y vayan armando en paralelo la KB. La clase que viene, que va a ser el lunes, vamos a explicar web panel. Es una clase completa y son casi 2 clases completas de web panel, que con eso ya tienen todo para que podamos resolver. Y de ahí empezamos con los prácticos. Yo empiezo ya a hablar menos y a decirles, a ver, mostrarme cómo van, porque si no, no van a llegar. ¿Sí? Y nos falta hacer la parte de celulares. La parte de celulares es una sola clase, es hermoso, pero una sola clase, todo lo que tengamos hecho en la web lo tiramos en el celular y anda hermoso. Pero si no llegamos hasta ahí, estamos en error. ¿Sí? Así que le dedican tiempito a la materia, no es mucho, y de vuelta no hace daño, no causa ningún efecto colateral, así que nadie ha muerto estudiando esto, y tampoco dio dolor de cabeza ni nada. Así que, chicos, fue un placer. Nos estamos viendo. Cuídense, no salgan. Vale, estamos todos encerrados, así que a estudiar. ¿Sí? Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.